Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. We are going to read our Bibles in John 13, verses 12 through 17. Juan 13, del 12 al 17. John 13, 12 through 17. The Gospel of John, el Evangelio según San Juan. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amado Dios y Padre Santo, en este momento estamos delante de tu presencia, Señor. Una vez más, dándote gracias por este privilegio que tú nos concedes, de poder predicar tu palabra, Señor, de poder escuchar lo que ella nos enseña, lo que ella, Señor, nos aconseja, nos amonesta, pidiéndote, Padre, que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, para recibir la amonestación, para recibir el consejo, para recibir el consuelo, Señor. Amén, Jesús. La exhortación de tu palabra. Padre, que tú vayas moldeándonos a través de ella y que te lleves la gloria tú, Señor, en transformarnos. Que tu Espíritu, Señor, con su poder nos transforme, nos guíe, nos dé el entendimiento, nos ilumine y nos dé esa gracia para poder poner en práctica estas cosas de tu palabra. En este día te pedimos que tú bendigas, Señor, a todos los padres. En este día de los padres, y no solamente hoy, sino el resto de sus días, Señor. Padre, gracias por los padres que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el cuidado que tú nos has dado a través de ellos, por la crianza que hemos recibido de parte tuya a través de ellos, Señor, las bendiciones que tú nos has dado a través de ellos y todas esas cosas buenas, Padre, que tú nos has dado a través de ellos. Ahora, Señor, bendice una vez más a tu pueblo con el mensaje de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Llevamos, hermanos, desde el mes de mayo y este mes también, enfocándonos en la familia. We have been focusing all the month of May and this month on families. Hemos visto, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en cuanto al esposo, en cuanto a la esposa, en cuanto a los hijos. We have seen in the Word of God what it has to say about the husbands, the wives, the children. Y queremos continuar
para fortalecer las familias. We want to continue this in order to strengthen the families. Para fortalecer el matrimonio, to strengthen the marriages. Para fortalecer la relación entre padres e hijos, to strengthen the relationship between parents and children. Para fortalecer la relación entre los hermanos, to strengthen the relationship between brothers and sisters. Y hoy vamos a hablar de un tópico particular en referencia a los caballeros, a los hombres. And today we're going to talk about a particular topic with reference to men. Y quiero empezar con esta pregunta. I want to start with this question. ¿A quién quieren los niños imitar? Who do children want to imitate? Yo recuerdo aquel comercial en los años 90 que decía como Mike, yo quiero ser como Mike. I remember that commercial back in the 90s that stated, like Mike, I want to be like Mike. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Se acuerdan de Michael Jordan, verdad? El baloncelista. You remember Michael Jordan, right? The basketball player. Yeah. Y había un comercial donde un niño cantaba que él quería ser como Mike. So there was a child singing in that commercial saying that he wanted to be like Mike. Y nuestros niños quieren ser como alguien. Our children want to be like somebody. Ellos quieren ser como su superhéroe favorito. They want to be like their favorite superhero. O quizás ellos admiran a los bomberos y quieren ser como los bomberos. Perhaps they admire the firemen and they want to be like firemen. Quizás admiran a los policías y quieren ser como los policías. Maybe they admire police officers and they want to be like police officers. Pero al fin y al cabo, a quien los niños miran realmente y quieren imitar es a sus padres. But ultimately, children want to be like their fathers. Y aún los adultos, hermanos, desean ser como alguien. Even adults like to be like someone. Desean ser como alguien que ellos admiran. They want to be like somebody that they admire. Hay personas que admiran a quizás algún deportista. There are people who admire some sports player. Y quisieran ser tan atléticos como ese atleta. And they would like to be as athletic as that athlete. Hay adultos que quizás admiran a algún abogado y desean ser como ese abogado. Tener la inteligencia de ese abogado. Tener quizás la habilidad de ese abogado. Some adults may admire lawyers and they desire to have their intelligence, their ability. Y en fin, hermanos, aún los adultos anhelan o desean tener cualidades similares a personas que ellos admiran, ya sea en cuanto a sus habilidades o su carácter o cosa parecida. And ultimately, adults, even adults, may desire to have or to be like someone that they admire, to have their abilities or to have their attitude or things like those. Y a veces, hermanos, vemos en una persona el modelo de perfección en algo particular. Sometimes we see in a person
the model of perfection in some particular thing, como las que había mencionado, ya sea en habilidades atléticas, like the ones mentioned, in athletic abilities, o quizás en su manera de conducirse, de comportarse, or perhaps in the manner in which that model person behaves. Puede ser alguna habilidad, alguna destreza, su carácter, su actitud, su apariencia o alguna otra cosa. And it may be, just to repeat myself again, some kind of ability or skill or character, attitude, appearance, or something like it. Y hoy, Día de los Padres, hermanos, yo quiero hablar de la masculinidad, o más bien, la virilidad. Today, on Father's Day, I would like to talk about masculinity, or manhood, to be more specific. En una sociedad como la nuestra, hermanos, donde a los varones se les está enseñando a no ser viriles. In a society like ours where men are being taught not to exercise their manhood. Si usted observa, hermanos, en las escuelas están programadas mayormente para un ambiente de niñas que de niños. If you observe in the schools, their environment is mainly prepared for the girls rather than the boys. Ya los niños no pueden jugar rudo como antes. Y los niños son niños, eso está en su naturaleza. Boys can't play rough like they used to. And that's in their nature. It is in their nature to be athletic. Está en su naturaleza el ser atléticos. It is in their nature to have that type of challenge of who's better at this. Es natural en los varoncitos, hermano, tener ese reto de quién es mejor en esto. Y eso se le está quitando a nuestros varones. That is being taken away from our boys. Y con el movimiento femenino y las leyes yéndose más a favor del feminismo, a los hombres se les está quitando su virilidad. And when the feminist movement and our government, our laws, being more friendly towards that movement, men are being deprived from their manhood. Están feminizando a nuestros hombres. Men in this society are being feminized. Y no estoy hablando de homosexualismo. Estoy hablando de que al hombre se le está exigiendo que no sea hombre. I'm not talking about homosexuality. What I'm saying is that society is demanding that man is no longer a man. You have no right to be a man, to exercise your manhood. No tienes derecho de ser hombre, de ejercitar tu virilidad, tu masculinidad. Nuestra nación se está convirtiendo, hermanos, en un hato de hombres delicados. Our nation is turning into a big bucket of delicate men. Entonces, ¿en quién nos vamos a fijar como modelo de la virilidad? So who are we going to look up to in this society as the example of manhood? Ya que se nos está quitando eso. Since that's being taken away. Y si vamos entonces a fijarnos en un modelo de virilidad, ¿quién mejor que el hombre ideal y perfecto? Nuestro Señor Jesucristo.
So if we're going to look up to somebody as the ideal, perfect model of masculinity and manhood, who better than our Lord and Savior Jesus Christ? Porque Jesús no era aquel que se sometía a la política que va contra la naturaleza. Jesus was not the kind of man that would submit to politics like we do here today that goes against nature. Si Jesús estuviera en esta sociedad, él sería el único hombre, el único que se distinguiría del resto de la sociedad. If Jesus was walking amongst us physically in this society, he would be the only man that would distinguish himself from the rest. Él sería el que estuviera metido en problemas con el movimiento feminista. He would be the one who would be in trouble with the feminist movement. No estoy diciendo, hermanos, que él fuera a faltar a las leyes, pero que no se sometería a aquello que va contra su virilidad. I'm not saying that he would break the laws, but that he would not submit to something that would go against his manhood. Así que, hermanos, si nos vamos a fijar en alguien y saber cómo ser viriles, ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. So if we men are going to look up to somebody, and we should desire to be like somebody, it should be our Lord Jesus Christ. It is from him that we should be learning our manhood. Es de él que debemos de aprender el ser masculinos y viriles. Y esposas, fíjate en tu esposo si él tiene estas cualidades y aprecia esas cualidades. Wives, if your husband has these qualities, I exhort you to admire those qualities. Dice aquí en el versículo 12 que Jesús, después que le había lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? So we are told in verse 12 that after Jesus washed his disciples' feet and had taken his garments, he sat down again and said unto them, Know ye what I have done to you? Recordamos que esta fue esa escena en la cual Jesús le lava los pies a sus discípulos. Let us remember that this is that scene when Jesus washes his disciples' feet. Y el apóstol Pedro se negó a que Jesús le lavara sus pies. The apostle Peter refused that Jesus would wash his feet. Thank you. Y la razón por eso es obvia, hermanos, es porque en aquellos tiempos el siervo más bajo de un hogar tenía la labor de lavar los pies de las personas que llegaban. And it is obvious why Peter had refused. And it was because in those days it was the lowest of the servants' job to wash the people's feet. Y Pedro no podía concebir que su Señor y Maestro se rebajara a ese nivel. And Peter could not conceive that his Lord and Master would condescend himself to that level. Era, hermanos, en la ley judía inconcebible que un maestro lavara los pies de sus discípulos. In Jewish law, it was inconceivable for a master to wash their disciples' feet. Y luego de que Jesús hace esto, él hace la pregunta luego de haber dado una demostración. Jesus asks the question after he had given the demonstration. Y la pregunta se puede repetir de la siguiente manera. We can rephrase the question in the following manner. ¿Se fijaron en lo que hice? Did you look at what I did?
¿Pusieron atención a lo que yo acabo de hacer? Did you pay attention to what I have just done? ¿Aprendieron algo de mi actitud? Did you learn something from my attitude? Dime tú, caballero, padre, en este día, ¿qué has aprendido de Jesús? Men here today, fathers, tell me, what have you learned from Jesus? El versículo 13, luego de que Jesús le hace la pregunta, les dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. In verse 13, Jesus tells me, you call me master and Lord, and you're right, because I am your master and your Lord. Y lo que nos indica esto, hermanos, es que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes saben que yo soy superior a ustedes. Jesus is telling his disciples, you know that I am superior to you. ¿En qué sentido? Bueno, cuando les dice que soy su maestro, es en el sentido de intelecto, en el sentido de sabiduría, de conocimiento. So when Jesus tells them, I am superior to you as a master, it's in the sense of knowledge, wisdom, intellect. The things that you're learning, I've taught you. Las cosas que están aprendiendo, yo se las he enseñado. Y cuando le dice también, yo soy tu Señor, le está diciendo, yo soy superior a ti en autoridad, en control y en poder. So when Jesus tells them, I am superior to you as your Lord, it means I am superior to you in authority, control, and power. El presidente Trump, hermanos, está sobre nosotros en autoridad, control y poder. President Trump is superior to us men here in authority, control, and power. Si Trump declara guerra, no hay nada que tú y yo podamos hacer para detenerla, porque él es la autoridad en esta nación. If Trump declares war, there's nothing that you and I can do to stop it because he is the authority in this nation. Y es una autoridad que Dios le ha concedido a él. And it is an authority that God has bestowed upon him. Con esto no estoy diciendo, hermano, que tenemos que estar de acuerdo con él. No confundan eso, no estoy haciendo política. Es que cualquier persona que tome el mando de una nación, sea bueno o sea malo, es que Dios se lo ha concedido. With this, I don't want you to think that I'm making politics here. I just want you to understand that whoever is in charge of a nation, whether he's good or he's bad, that authority has been given to that person by the Lord himself. Acuérdense que Jesús le dijo a Pilato, tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te fuera dada de lo alto. Y Pilato no era bueno. Remember that Jesus told Pilate, you have no authority over me unless it is given unto you from on high. And Pilate was not a good person. So I want you to keep that in mind. Quiero que tengan eso en mente. Entendemos entonces, hermanos, que Jesús les está diciendo a ellos, yo soy su superior. Do we understand that Jesus is telling them, I am superior to all of you? Y eso no hay que discutirlo porque estamos hablando aquí del Creador de los cielos y la tierra. And we don't have to argue about that because we know who He is. He's the creator of the heavens and the earth. Amen. Él es el que tiene autoridad sobre los demonios. He is the one that has authority over demons. Tiene autoridad sobre el diablo. He has authority over the devil. Tiene autoridad sobre los vientos. He has authority over the winds. Tiene autoridad sobre las enfermedades. He has authority over sickness. ¿Había algo que ellos pudieran retarle a Jesús? Could they challenge Jesus on anything? Los mismos fariseos, doctores de la ley, no podían retar a Jesús. The Pharisees, who were doctors of the law, could not challenge Jesus.
Jesús era superior a ellos en intelecto, Amen. en sabiduría, en conocimiento y en poder. Yes. Jesus was superior to the Pharisees in his intellect, his wisdom, his knowledge, and his power. De eso no hay duda que Jesús es superior. We have no doubt that Jesus is superior. Jesús es superior a los ángeles. Jesus is superior to the angels. Yes. Porque estamos hablando de Dios. Because we are talking of God himself. Yes. Que estaba en la persona de un ser humano, sí, pero sin dejar de ser superior. That was manifested in the form of a human person, and yet he was still superior. Y él no tenía que declararlo. And he did not have to declare it. Él lo vivía. He lived it. Y luego de que él les deja claro, que enfatiza, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón. No lo soy porque ustedes lo digan, es porque lo soy, dice ahí. And he tells his disciples, you call me master and Lord and you are right, but I'm not master and Lord because you say it, it's because I am. All right. I can't change that. That's just who I am. Amen. Yo no puedo cambiar eso. Ese es lo que yo soy, decía Jesús básicamente. Es inevitable. Yo soy maestro y señor. It's inevitable. I am master and Lord. Y en el versículo 14 les dice, pues si yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, o los unos a los otros. And now he tells them, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. A este versículo yo quiero llamarle un líder que sirve. This verse, I would like to call it a leader that serves. Y lo quiero enfatizar de esa manera porque, Padre, Dios te ha puesto a ti como líder de tu hogar. And I want to emphasize this verse, fathers, because God has placed you as the leader of your house. Y notemos que ser líder no significa ser un dictador. Notice that being a leader does not mean being a dictator. Jesús era líder, pero era un líder que servía. Jesus was a leader, but he was a leader that served. Y tú y yo como padres, como cabezas de nuestro hogar, somos líderes y debemos de aprender de nuestro Señor y Maestro que tenemos que ser líderes que servimos. And you and I, fathers, as the head of the house, must learn from our Lord that we are leaders that must learn from Him how to serve also. La semana pasada cuando hablamos acerca de los hijos someterse a los padres, y dije que en cierto sentido los padres también se someten. ¿En qué sentido? En el de no exasperar, el de no airar a nuestros hijos. En ese sentido. Last week I was preaching on children being submissive and respectful to their parents. And that in a certain sense, fathers are to submit to their children, but only in the sense of not leading them to anger. Not leading them to wrath. Only in that sense. Hoy quiero hablar de tú como padre y cabeza del hogar, servir a tu familia. Today I want to talk to you about you as a father and head of the house on serving your house. Notemos, hermanos, que Jesús servía a sus discípulos, algo inconcebible por la ley judía, sin dejar de ser Señor y Maestro de ellos.
Notice that Jesus was serving his disciples in the lowest position, something that was inconceivable in the Jewish law. And he did that without leaving or setting aside his lordship and masterhood. He was still their Lord and Master. He could still lead them and order them just like he did before he did that. Jesús podía, hermanos, todavía guiarles y ordenarles, tanto después que le lavó los pies como antes de lavarle los pies. No dejó de ser líder. No dejó de ser su Señor y Maestro. He did not stop being their leader, their Lord and their Master. Y de igual manera tú y yo, padres, cuando nosotros servimos a nuestras familias, no dejamos de ser cabeza del hogar. And in the same way, you and I, fathers, when we serve our families, we don't stop being the head of the house. Pero qué mejor manera de guiar a tu hogar, de ser cabeza del hogar, que sirviendo a tu hogar. But what better way of being a leader or the head of your house by serving your house? Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de servir. And we're going to mention a little bit of what is meant by serving your house. Y en este versículo 14, Jesús les está queriendo decir a ellos, a pesar de que yo soy superior a ustedes, yo condescendí o me rebajé para servirles a ustedes. Y lo hice sin orgullo, sin dolor, sin pesar. And Jesus is telling his disciples, even though I am your Lord and Master, I condescended to the level of servanthood without any pain, without any pride, or anything to be an obstacle in doing that. Jesús se sometió a una actitud de humildad. Jesus submitted himself to an attitude of humility. Es algo, hermanos, que humanamente no es muy fácil. It is something that in human terms is not easy. ¿A quién le gusta por naturaleza rebajarse, hermanos? Who of you likes by nature to condescend? ¿A quién le gusta humillarse? Who of you by nature likes to humiliate yourself, to humble yourself? No estamos hablando de algo que viene natural. We're not talking about something that's second nature. Estamos hablando de algo, hermanos, que hay que tomar una decisión y ponerla en acción. We're talking about something that requires a decision and then an action on that decision. Jesús, siendo superior a sus discípulos, no tuvo ningún problema en condescender a un nivel de humildad. Jesus, being superior to his disciples, he had no problem with condescending to a level of humility. De hecho, si vamos al versículo 16, let us go to verse 16. We'll come back to 15. En el 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Verse 16 he says, verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Estamos viendo aquí, hermanos, el otro lado de esa moneda. Jesús le está diciendo a ellos en el versículo, en los versículos anteriores, ¿verdad? En el 13 y en el 14, yo soy superior a ustedes. Y en el 16, ¿qué les está diciendo? Ustedes son inferiores a mí. So we see in verses 13 and 14, Jesus is telling them, I am superior to you. And in verse 16, he tells them, you are inferior to me. Ahora, esto Jesús no lo está diciendo de una manera humillante,
This in no way means that Jesus is saying this in a condescending manner, like he's trying to humiliate them. He's just stating facts. Él sencillamente está declarando los hechos. Yo soy superior y ustedes son inferiores. He's simply declaring the fact that he is superior and they are inferior. That he is the master, they're disciples. That he is the Lord, they're the servants. Que él es el maestro, ellos son los discípulos. Que él es su Señor, ellos son los servidores, los sirvientes. No lo está haciendo de una manera condescendiente, hermano, sino está declarando la verdad. So he is declaring the truth here. He's not being condescending. Y lo que les está queriendo decir es, ustedes siendo inferiores a mí, sin embargo, yo siendo superior, tomé el rango inferior. Me sometí por amor a ustedes humildemente a servirles. You have the lower rank, I have the higher rank, and despite that, I took the servanthood role and I humbly served you. I humbly served you. Acordémonos, hermanos, para que quedemos claros que esto era parte de la cultura, el lavar los pies. I want to point out, so that we're clear on this, that this act of foot washing was part of the culture. Esto no es un mandamiento, hermanos, una ordenanza religiosa para llevarla a cabo en la iglesia. This is not a religious ordinance for us to practice in church of foot washing. Hay iglesias que lo practican, okay? Nosotros no practicamos eso porque no es una ordenanza del Señor. There are churches that practice that as an ordinance. We don't, because it is not an ordinance. Esto sencillamente era una costumbre en aquellos tiempos, como hoy en día usted llega a mi casa con su abrigo mojado y yo le digo, déjame tomar tu abrigo y ponértelo allá en lo que se seca para que tú te sientas cómodo. Es un acto de cortesía. That custom was like, in today's terms, you come to my house with your coat full of rain, and I say, let me take your coat. I'll hang it over there so that it dries and that you can feel comfortable. It's an act of courtesy. It's an act of serving. Es un acto de servicio. No es que Jesús nos está diciendo que como parte del ritual de la iglesia tenemos que tomar los abrigos de los que vienen aquí. This is not an ordinance that states that whoever walks through those doors in the church, we got to take their jacket as a ritual. Sino que lo hacemos a manera de servicio, por amor a ellos. But that we do it in a serving manner, in love towards them. Estamos entendiendo lo que quiere enseñar Jesús aquí, hermano. No es el mero hecho de lavar pies, sino el de servir. So are we understanding that Jesus is not trying to say here just merely to wash each other's feet, but the message is to serve each other, to love each other, to assume a role of humility, to that point of humility in serving each other. Que tomemos ese papel de humildad, a ese punto de humildad, que sirvamos unos a otros. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Que cuando la Biblia nos dice que el hombre es cabeza de su esposa y su esposa que se someta a su esposo, estamos entendiendo, esposos, que tú y yo no hay nada de malo con de vez en cuando servir a la esposa. Que la mejor manera de tú ser cabeza de la esposa, de amarla como exige la palabra de Dios, ama a tu esposa como a ti mismo, es sirviéndole a ella. That when the Bible says that you're the head of your wife, and it orders you to love her as you love yourself,
that sometimes the best way to love her is by serving her. Es como si la consideraras a ella superior a ti. It's as if you're considering her superior to you. Sin dejar de ser su cabeza. Without being the head of the house. Con esto no le estoy diciendo a las esposas que abusen. With this I'm not telling the wives to abuse it. Okay? Lo que sí te estoy diciendo de esposa es que admires eso de tu esposo. Amén. What I'm telling you wives is to admire that from your husbands. To see how he lowers himself because he loves you and yet consider his manhood. Que consideres, hermanos, cuán bajo él se baja para servirte, pero sin dejar de admirar su virilidad. Que tú sigas admirando que él es masculino, que él es varón. Que con eso él no está perdiendo su virilidad. That by doing that, your husband is not losing his manhood. Si tu esposo te besa los pies, no es que está perdiendo su virilidad. If your husband kisses your feet, he's not losing his manhood. Si él besa, hermanos, la tierra donde tú caminas, es porque te ama. If he kisses the ground on which you walk, it's because he loves you. Cuando él haga eso, déjale saber a él que tú admiras su virilidad. When he's doing that, let him know that you admire his manhood. Porque es cuando más hombre está siendo. That is when he's being more a man. Porque hay una diferencia entre ser macho y machista. There's a difference between being a macho and a machist. El machista es el que quiere abusar. The machoist is the one that wants to abuse. El macho es, hermanos, el que hace las cosas con amor. The macho is the one that does things lovingly. El machista es el que viene a la casa y dice, yo soy el que traigo el pan aquí, así que se hace lo que yo digo. The machoist is the one that says, I am the one who brings the bread in this house, so you do what I say. The macho is the one that brings the bread, and if he needs to serve it to his wife, he will serve it. El macho es el que trae el pan a la casa, y si tiene que servírselo a su esposa, lo hace con gratitud, con amor, con humildad. Hay una diferencia. ¿Quién de los dos es más hombre, usted cree? Dígame, damas, ¿quién de los dos es más hombre? El macho. ¿El macho o el machista? El macho. ¿Es tu esposo un macho? Dígame, esposa, ¿es tu esposo un macho? Sí. Admira eso de él. Amén. So wives, is your husband a macho or a machoist? Si es macho, then you need to admire that from him. Cherish it. Because God has blessed you with a macho. Amén. Admira eso y disfrútalo porque Dios te ha bendecido como un macho, no como un machista. Especialmente en nuestra cultura hispana. Especially in our Spanish culture, where that is abundant. Aprecia, hermanos, la virilidad de tu esposo. Admire the manhood of your husband. En el versículo 15 Jesús les dice, porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Verse 15, Jesus says, for I have given you an example that you should do as I have done to you. Jesús nos da el ejemplo. Y antes de seguir, hermanos, que para que no se me olvide, que por poco se me olvidaba mencionarlo, mencioné ahorita, damas, no se aprovechen de la nobleza de sus esposos, no abusen, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay hogares, aún en el cristianismo, hogares donde las mujeres maltratan a sus esposos. I'm saying, I want to go back to what I said before I continue with verse 15. When I said, wives, don't abuse that humility of your husbands. And the reason I'm saying it is because there are homes in which the wives abuse the husbands.
Cuando yo era niño, hermanos, me recuerdo en casas, no en mi casa, pero en otras casas, donde la mujer trataba a su esposo como un perro. I remember as a child, not in my house, I never saw that in my house, in other houses, as a child, when I was present in that house, where the wife would treat her husband as a dog. Actually, the dog was treated better than the husband. Para decirle más, el perro era mejor tratado que el esposo. Esposas que insultan a sus esposos. Wives that insult their husbands. Esposas que los tratan con indiferencia. Wives that treat their husbands with indifference. Aprecia la virilidad de tu esposo. Admire the manhood of your husband. Y Jesús aquí nos está dando el ejemplo. Jesus is giving us the example. Él está dando el patrón para tú y yo seguir. He is setting the pattern that you and I, fathers and husbands, are to follow. Fíjense que es muy fácil, hermanos, decir las cosas y dar órdenes. It is very easy to say things and order people around, right? Te puede decir las cosas y ordenar, dar órdenes, pero es un poquito más difícil hacer usted mismo lo que está ordenando, ¿verdad que sí? It is very easy to say things and order people around, but it's not as easy to do as you say. ¿Han oído ese dicho que dice, haz como digo, no como hago? You've heard that saying, right? Do as I say, not as I do. Ese no era Jesús. Jesús era el que primero hacía y después decía, haz como yo hago. That was not Jesus. Jesus was the kind of man that first he did the thing and then he said, do as I do. Y él podía muy fácilmente decir, haz como yo digo. Pero aquí está diciendo, haz como yo hago. He could very easily say, do as I say, but instead he says, do as I do. Él nos da el patrón y el ejemplo que tú y yo hemos de seguir. He gives us the pattern and the example that you and I are to follow. La mejor manera de guiar, hermanos, es la de dar el ejemplo. The best way to lead is to give the example. Un esposo, hermanos, que guía a su hogar mediante el ejemplo. Es un esposo que su hogar le va a seguir. Es un esposo que su hogar, su esposa especialmente, se va a fijar en su masculinidad, en su virilidad. A husband that leads the home by example is a husband that the household is going to notice his manhood. ¿Cuántos han visto o escuchado historias de hombres que están durmiendo, el esposo y la esposa, y oyen un ruido abajo y la esposa despierta al esposo? Mira, escuché algo abajo, ve y chequea. Y él le dice, no, vete tú. How many of you have heard stories of couples that are sleeping and the wife hears a noise in the house? She wakes her husband up and says, listen, I heard a noise downstairs, go check. And he says, no, you go check. Ahora el esposo es aquel que dice, tú te quedas aquí, yo voy a chequear. The husband, the man, the real man is the one that says, you stay here, I'm going to go check. Es el que guía por dando el ejemplo. He leads by example. Es posible que la esposa se vaya detrás para cuidar de su esposo. It's possible that the wife may follow him in order to care for him. Eso es ser un hombre. That is being a man. Y Cristo como el hombre ideal, hermanos, ese hombre perfecto, sin fallas, sin defectos. Y cuando decimos que él no tenía fallas, que era perfecto, estamos hablando, hermanos, en todos los sentidos.
en su sabiduría, en su actitud, en su carácter, en su actuar, en su hablar. When we say that Jesus is the perfect man, him as the ideal model, as a perfect man, what we mean is that he was perfect in everything, in his intellect, in his wisdom, in his thinking, in his behavior, his attitude, his character. He was perfect in every way. Él era perfecto en todas las maneras. Él es el modelo perfecto de humildad y amor para los hombres, para los padres. He is the perfect example of humility and love for us fathers. El ejemplo perfecto. He is the perfect example. Y como dijimos ahorita, hermanos, no se trata de formar un ritual, de una costumbre. As I mentioned before, we're not teaching here, this is not the intention of this passage, of teaching a ritual out of a custom, a cultural custom, sino que Jesucristo, hermanos, está demostrando, se condesciende a un nivel de humildad, como hemos dicho, para amar a otros. What we're saying here is that Jesus, as an example, condescends himself to a level of humility in order to love others. Padres, si tú amas a tus hijos, hay veces que hay que condescender. Fathers, if you love your children, sometimes we have to condescend. Y como esposos, si amamos a nuestras esposas, hay veces que hay que condescender. And as husbands, towards our wives, we also have to condescend sometimes. Aunque Joanna no tenga la razón, yo condesciendo a veces. Even if Joanna is not right, sometimes I condescend. Y el 99.9% de las veces yo tengo la razón. And 99.9% of the time I am right. Son bromas. Dame un beso. Son bromas, ¿verdad? Es porque hay que tratar de alegrar el ambiente también. Hermanos, tenemos a Jesús como ejemplo. Y esto es algo, hermanos, que no solamente nos lo dice en este pasaje. Hay varios pasajes que nos habla de esto. Y un ejemplo lo encontramos en Filipenses, hermanos, capítulo 2. This is not the only place where we find this, or perdón, capítulo 3. There are passages where perdón, el 2. Chapter 2. Philippians chapter 2. Nos habla también, hermanos, de algo similar. Aquí nos explica, hermanos, por detalle cómo Jesús condescendió. We are given here details of how Jesus condescended. Donde nos dice que hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer desde el 5. Let us read verse 5. From verse 5. Vamos a ver los detalles aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser el igual a Dios. O sea que él no tenía ningún problema con aferrarse a ese estado divino, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como hizo con los discípulos. Notice in verse 7 that he himself he made himself no reputation and took upon him the form of a servant, just as he did with his disciples. He took the form of a servant. Hecho semejante a los hombres, was made in the likeness of men. Dios no tuvo problema en humillarse. God had no problem with humbling himself.
y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. O sea, hermanos, que Jesucristo, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, Jesus Christ, the eternal God, the creator of the heavens and the earth, no tuvo problema en venir a servir. He had no problem in coming down to serve mankind. Y ahora nos está dando un ejemplo explícito con sus discípulos. And now he is giving us an explicit example with his disciples. ¿Cómo aplica esto en relación a mi esposa? How does this apply in relation to my wife? Yo puedo servir a mi esposa. I can serve my wife. Pudiéramos estar la tarde completa hablando de las diferentes maneras en que tú y yo podemos ser líderes que sirven hacia nuestras esposas. We could spend the rest of the afternoon here talking about how we can be towards our wives, leaders that serve. Pero vamos a empezar con un ejemplo. ¿Cuántos de los esposos aquí han tomado decisiones sin consultar con sus esposas? How many of the husbands here have made decisions without consulting with the wives? No estoy diciendo que eso sea algo malo en sí mismo. I'm not saying that's a bad thing in and of itself. Pero no vendría bien de vez en cuando consultar a ver qué ella opina. Wouldn't it be wise to consult with her to see what her opinion is? She might see something that you don't. Ella puede ver algo que tú no ves. O sea, hay veces que tú vas a tomar una decisión que va a afectar el resto de tu vida. Y ella te tiene que decir solamente una palabrita que te hace cambiar de idea. Una vez, yo no me recuerdo exactamente qué cambio yo quería hacer en cuanto a mi trabajo, y ella solamente tuvo que decir, recuerda que los sábados son el único día que tú pasas con tus hijos. Eso fue suficiente para encender el bombillo y yo decidir, pues no voy a hacer el cambio. No fue que ella me dio la orden, yo tenía el derecho de hacer el cambio si yo quería. Pero hermanos, condescendí a escuchar la voz de mi esposa. Tomé un papel de humildad en el cual yo, siendo cabeza, vengo y consulto con ella y recibo el consejo de ella. Me beneficié de tomar esa posición. ¿Tiene algo de malo eso, hermanos? ¿Perdí mi virilidad por eso? ¿Dejé de ser macho por eso? No, ella dice que yo sigo siendo su macho y sigo siendo su rey. Hermanos, hay que condescender. Eso es un ejemplo simple. ¿Qué otros ejemplos podemos dar, hermanos? Eres un hombre trabajador, lo haces porque sirves a tu esposa. Tú eres el que vas y trae el pan. Estoy hablando, ¿verdad?, en el sentido de capacidad. Si estás incapacitado, no estoy hablando en contra tuya, ¿verdad? Los varones que todavía pues tenemos la salud para trabajar, tú estás sirviendo a tu esposa. Just give an example of when I had to make a decision one time about my hours at work, and I decided to consult with her, and she only said this one thing: remember that Saturdays are the only days that you spend with your children. That's all it took. She didn't give me the order. She didn't tell me what to do. And I still had the choice of saying, well, I'm still making the change anyways. Well, you know what? Consulting with her was very eye-opening, and it helped me make a wise decision. Did I lose my manhood? Am I no longer macho because of that? No.
¿Dónde está la postal que me hizo John Mark? Yo quiero leer la postal que me hizo John Mark. Porque la próxima pregunta que quiero hacer es, ¿cómo yo aplico esto en relación a mis hijos? The next question is, how do I do this in relation to my children? How do I condescend to my children? Without it meaning that they're bossing me around. ¿Cómo yo condesciendo a un nivel bajo en relación a mis hijos sin que esto signifique que los hijos hacen con el padre lo que les parece? Miren lo que dice John Mark en su postalita. Listen to what John Mark says in his postcard that he made me. Lo voy a traducir en español. Dice, gracias por todo tu trabajo por mí, especialmente por traernos a Lance, ese es el perrito. Y espero que tu trabajo no sea tan estresante. It says here, thank you for all your work for me, especially for getting Lance, that's our pet dog. I hope work isn't too stressful. Cuando usted trabaja, hermano, usted también está trabajando por sus hijos. When you work, you're also working for your children. Y aunque usted no se dé cuenta, ellos se dan de cuenta. He notices. He noticed it. Así que, hermano, ¿cómo yo aplico esto a mis hijos? De esa manera. En el capítulo 18 de Lucas, en Luke 18, verses 15 through 17, versículos 15 al 17 dice, y también le traían los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendía. Pero Jesús, llamándolos, dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Luke 18, 15 through 17 says, and they brought unto him also infants, that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called unto him and said, suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as little children shall in no wise enter therein. So, hermanos, lo que aprendemos de este pasaje es que en una sociedad en la cual a los niños no se le daba importancia, what we learn from this passage is that in a society in which children were not given importance. Contradictorio, porque para los judíos los niños eran una bendición de Dios, pero a la vez, hermanos, como que no tenían importancia. It's kind of contradictory because to the Jew, children were a gift from God, but at the same time they were not given importance. They were not, in other words, I don't think they had the same respect as an adult. A ellos no se les daba el mismo respeto que a un adulto. Ustedes ven que ellos vienen a Jesús y los discípulos están como, ¿qué hacen estos muchachos? Desperdiciando el tiempo de nuestro maestro. Aquí lo que tienen que venir son adultos, echen esos niños para allá. You notice how the disciples, when the children come to Jesus, it's like they're saying, take them away, they're wasting our master's time. He's here to deal with the adults. Sin embargo, hermanos, para Jesús los niños no eran una pérdida de tiempo. Al contrario, Él quería que vinieran. Él quería tocarlos. Él quería bendecirlos. To Jesus, the children were not a waste of time. He wanted them to come. He wanted to touch them. He wanted to bless them. Muchas veces, padres, venimos cansados del trabajo. Pero no debemos de echar a nuestros niños al lado porque estamos cansados. Many times we fathers are very tired when we come from work. But we should not let that push our children aside. A veces un niño lo que necesita de nosotros es 5 minutos de atención. Maybe our child, what they need is 5 minutes of attention.
Hay veces que lo que quieren es compartir algo contigo y quieren regresar a lo que estaban haciendo. Sometimes they just want to share something with you for 5 minutes and then go back to what they were doing. Yo creo que tú les puedes servir a ellos por 5 minutos, ¿verdad que sí? I think we can serve them for 5 minutes. Can we? Si el Señor Jesús tenía tiempo para ellos, y el Señor Jesús estaba mucho más ocupado que tú y yo. Jesus Christ was able to serve them and he was more occupied than you and I were. Yo creo que tú y yo podemos sacar tiempo para nuestros niños. I think you and I can take time for our children. Y niños, aprendan a apreciar la virilidad Amén. de sus padres. Children, I want you to appreciate the manhood of your fathers. Amén. Maybe they can't give you as much time as you would like because remember they have to work and they have to rest and they have to give time for mommy also. But whatever time they give you, you appreciate them because they're humbling themselves to serve you. Sometimes the girls, they like to paint the daddy's fingernails. He's condescending in order to please you. Hay veces que los papás se dejan pintar las uñas de las hijas. Él está condescendiendo a ese nivel porque las ama. Así que niñas, aprendan a apreciar a sus padres. So little girls, learn to appreciate your fathers. Niños, cuando tu papá se arrodilla a jugar carritos contigo o lo que sea, videojuegos o deportes, aprécialo, porque es tiempo que él pudiera estar descansando, Amén. pero se está condescendiendo a tu nivel. So children, learn to appreciate your father as a man, because whatever time he gives you, whether it's playing with your toys or video games or sports, it's time that he's dedicating to you because he loves you and he is condescending to your level. Learn how to appreciate that. Aprendan a apreciar eso, niños. Y esposas, aprendan a dejarle saber a su esposo que ustedes aprecian su virilidad. And wives, let your husbands know that you appreciate their manhood. Hay veces que nos sentimos inseguros y necesitamos escuchar eso de ustedes. Sometimes we feel insecure and we need to hear that from you. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar.